Bien, vamos a grabar la clase. El trabajo, lo que vamos a trabajar hoy es un repaso de todo lo que vimos, ¿sí? Es un repaso de todo lo que vimos. Vamos a abrir el libro en la página 24 y 25. Y vamos a hacer las actividades de esas páginas, hasta el punto 12, ¿sí? De la página 25, punto 12. Todas las de la página 24 y de la página 25 hasta el punto 12. Yo voy a compartir ahora pantalla con ustedes. Bueno, acá están cargando para que vean, chicos, que ya nos dieron las planillas y todo, ¿ven? Nosotros tenemos que cargar, acá las notas. Nos avisó la preceptora de ya empezar a hacer las planillas con sus notas. Estaba justo mirando eso. Bien. Esta es la página 25 y 24 y esta es la página 25. Lo que yo les recomiendo es que no lo hagan en el libro. Si le pueden sacar fotocopia y hacerlo en la fotocopia, mejor. Y bueno, y si van a dibujar el libro, es una pena que lo escrachen al libro, ¿no? Que quede escrachado. Les recomiendo eso, ¿sí? Que si le pueden sacar una fotocopia, le saquen una fotocopia y lo resuelven con la fotocopia. Porque, por ejemplo, fíjense en el punto 1. Para no escribir, a ver si me deja, el punto 1. A ver si me deja el grosor del lápiz. A ver. Ay, no sé cómo hacer. A ver esto. Ahí. Ahí está. Bien. Un poquito más. Vamos a agrandar un poquito más la imagen. ¿Dónde está para agrandarla? Bueno, no sé por qué no me da la opción para agrandar la imagen. Bien. En la parte en la actividad 1, como ven, para no copiar todo, ¿sí? Ustedes le sacan fotocopia, porque el punto 1 tenemos que poner si es verdadero o falso, ¿sí? Y lo podemos hacer en el mismo texto. ¿Bien? ¿De qué se trata este trabajo? Es un repaso de conceptos de la materia, de los cambios de estado de la materia, ¿se acuerdan? Sólido, líquido, gaseoso, ¿cómo se llamaban esos cambios de estado? De los gases y de los cambios de temperatura. Así que como que nos pregunta un poco de todo, ¿sí? Un poco de todo lo que estuvimos viendo. El punto 1, fíjense, chicas, que dice, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En el caso de que sean falsas, modificarlas para que sean verdaderas, ¿sí? O sea, si yo pienso que lo que está diciendo no es correcto, tengo que decir la oración correcta, ¿bien? Por ejemplo, vamos a hacerlo entre todos acá, el punto 1. ¿La masa y el peso son siempre magnitudes equivalentes? Equivalentes quiere decir que son iguales, ¿sí? Que si la masa y el peso son siempre iguales. ¿Esto es correcto o no? ¿Qué piensan? Que no. Que no, muy bien. No, ¿por qué? Acá lo que tendríamos que poner es la masa y el peso. No, acá le falta un no, ¿sí? No son siempre magnitudes equivalentes. ¿Por qué, chicas? Por lo siguiente. Para yo calcular el peso de algo, de un cuerpo, tengo que multiplicar la masa, esta es la fórmula del peso, por la gravedad, ¿sí? Eso me va a dar el peso. La gravedad es la fuerza de atracción
que hace que todos los objetos se encuentren en la superficie de la Tierra. En este caso, ¿no? En el que se encuentren adheridos a una superficie. Por ejemplo, en la Luna, la gravedad es menor que en la Tierra. Por eso vieron que los astronautas, cuando fueron a la Luna, medio como que flotaban. ¿Por qué? Porque no hay gravedad. ¿Sí? Hay gravedad, pero la gravedad es menor que la de la Tierra. Entonces, una persona, si se pesara en la Luna, pesaría muchísimo menos que si se pesara en la Tierra. Y eso no tiene que ver con la cantidad de masa. O sea, la masa es la cantidad de materia, no tiene que ver con la cantidad de materia, tiene que ver con la gravedad, con esta fuerza de atracción. ¿Sí? ¿Vieron? No sé si observaron que los astronautas experimentan lo que se llama gravedad cero y flotan. ¿Lo vieron alguna vez eso? Sí. Y van flotando. No hay ninguna fuerza que haga que esa persona quede adherida a la superficie o al suelo, ¿sí? Empieza a flotar. Entonces, si yo pesara a esa persona, no pesaría nada, porque el peso tiene relación con la gravedad, ¿sí? La masa no, la masa es la cantidad de materia. La cantidad de materia va a ser la misma. Lo que va a variar va a ser el peso. Entonces, la masa y el peso no son magnitudes equivalentes. Entonces esta es falsa y tienen que poner que no, ¿sí? Que no lo son. Es falsa. No me deja poner. Es falsa. ¿Sí? Las propiedades intensivas y extensivas de un material dependen de la cantidad de materia que lo forma. A ver, piensen. ¿Se acuerdan las propiedades intensivas y extensivas? Intensivas y extensivas. ¿Verdadero? Es verdadero, sí. Porque las propiedades intensivas y extensivas dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Esta es la página 24. Bien, el punto 6 dice, la materia tiene un volumen constante en cualquiera sea el estado de agregación en que se encuentre. El estado de agregación es si es sólido, líquido, Y gaseoso. o gaseoso. ¿Sí? En el punto, vamos a aclarar el punto B, porque estaba observándolo bien. Fíjense, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia, pero las intensivas no. ¿Se acuerdan de esto, por ejemplo? Las propiedades intensivas, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo del color. ¿Sí? Vamos a tomar el color como una propiedad. Color, y vamos a tomar otro ejemplo, sabor. Y vamos a tomar el ejemplo a la sustancia agua. ¿Qué color es el agua? Transparente. Bueno, cuando es transparente le decimos que es incolora. Ahora, quiere decir que no tiene color. ¿Qué sabor? Sin sabor. Insípida. Cuando no tiene sabor le decimos que es insípida, no tiene sabor, ¿sí? Ahora, supongamos que tengo 1 litro de agua, ¿sí? ¿El color y el sabor es el mismo? Sí. Si tengo 10 litros de agua, ¿el color y el sabor es el mismo? Sí. Sí. ¿Cambia el color y el sabor? No. No cambia. No cambia. No importa si yo subo la cantidad de materia, ¿sí? Si tengo 1 litro, 10 litros o 1.000.000 de litros. El sabor y el color no cambian. Siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿es correcto decir que las propiedades intensivas y extensivas de un material dependen de la cantidad de materia que lo forma? Acá las propiedades que no cambian son las intensivas, ¿sí? Propiedades intensivas. Fíjense si yo agarro el agua y pongo el peso. Pongo la propiedad peso. ¿Sí? Peso el agua. Y supónganse que 1 litro de agua pesa 1 kilo.
1 kilogramo, ¿sí? Si tengo 10 litros de agua, ¿va a pesar lo mismo o va a pesar más o va a pesar menos? Si tengo 1 litro, pesa 1 kilo. Si tengo 10 litros, ¿va a pesar más de 1 kilo o menos de 1 kilo? ¿O queda igual? Más de 1 kilo. Va a pesar más. Vamos a hacer la regla. Si 1 litro pesa 1 kilo, 10 litros van a pesar 10 kilos. 10 kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿el peso cambió o no cambió? Sí. Cambió. Sí. Cambió. Esto de acá, lo que no cambia son las propiedades intensivas. No cambian. Sin importar la cantidad de materia que yo tenga. No cambia, nunca cambia, siempre es igual. En cambio, las propiedades extensivas, pongo P, que es propiedades extensivas, sí cambian, ¿sí? Cambian. ¿Y qué hace que cambien? La cantidad de materia. Mientras más materia tenga, más va a ser el cambio que sufra. Ejemplo, el peso. La propiedad peso es una propiedad extensiva, porque cambia. Cambia cuando cambia la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, ¿es correcto afirmar que en los dos casos las propiedades intensivas y extensivas van a cambiar cuando cambie la cantidad de materia? No. No, solo cambia en las propiedades extensivas. En las intensivas no cambia, ¿sí? Las intensivas son siempre las mismas, así que acá vamos a poner falso. No me deja escribir. Ahí está, falso. Falso, ¿sí? Tenemos que poner eso. Las propiedades intensivas no cambian, solo cambian las extensivas, ¿sí? La materia mantiene un volumen constante, cualquiera sea el estado de agregación en que se encuentre. El estado de agregación, recuerden que es sólido, líquido, gaseoso. El estado de agregación es en el estado en que van a encontrar la materia, ¿sí? El volumen, recuerden que es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Bien? Nosotros se acuerdan que teníamos así, teníamos sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Sí. El volumen del sólido ¿varía o es constante? Vamos a repasar esto. El volumen, recuerden que es el espacio que ocupa. Vamos a pensar en una taza, ¿sí? Porque vi la taza. La taza o la mesa en la que están. La mesa que ustedes tienen es sólida. Ahora, el volumen es el espacio que ocupa, ¿sí? La mesa. ¿Yo puedo modificar ese volumen de la mesa? ¿Lo puedo modificar o no? ¿O siempre? No. ¿Eh? No. Los sólidos No. tienen volumen constante, ¿sí? Constante, ¿sí? Son fijos, son constantes. El líquido, vamos a pensar en una gaseosa, en una botella de gaseosa. Ahí el líquido está ocupando un volumen, un espacio. Yo puedo cambiarlo de frasco al líquido, pero el volumen ¿va a ser el mismo? Si yo paso un líquido de un frasco a otro. ¿Cambia el espacio? Sí. ¿Cómo? No, nada, profe, nada. Si yo paso 1 litro de agua a otra botella, ¿cambia el volumen? No. No. Lo que cambia es la forma, pero no el volumen. ¿Sí? Entonces el volumen de los sólidos es constante. Si tengo 1 litro, tengo 1 litro. No voy a tener 2 litros de la nada, va a aumentar a 2 litros, ¿sí? Si tengo 1 litro, va a ser 1 litro. Lo que va a cambiar es la forma, en donde yo ponga ese litro de agua. Si lo pongo en una botella redonda, en una botella cuadrada, si lo pongo en un tupper, si lo pongo, no sé, en una olla. Lo que va a cambiar es la forma, pero no va a cambiar el volumen. Así que en el líquido lo vamos a tener constante al volumen.
gas, recuerdan que nosotros trabajamos la primera, la segunda y la tercera ley de los gases. El volumen de un gas es variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de la constante, presión, volumen, temperatura y también la masa que es la cantidad de gas, ¿no? Y la masa, ¿sí? Depende de estas variables para ver el volumen. Si yo tuviese, vamos a hacer el ejemplo, yo creo que les hice el ejemplo de un gas. Supónganse que vamos a encerrar el gas en este espacio y supónganse que abrimos el espacio. El volumen, recuerden que es el espacio que ocupa, ¿sí? Abrimos, hacemos una habitación. Recuerden que el gas actúa como si fuesen pelotitas de ping-pong, ¿sí? No tienen fuerzas de atracción, se mueven en todas direcciones, es como que estas pelotitas golpearan. Acá, 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 todo el tiempo están golpeando contra las paredes del recipiente. Si yo agrando el volumen, agrando el espacio, esas pelotitas se van a mover en más espacio, ¿sí o no? Los golpes que hacen. ¿Van a tener más espacio para moverse? Sí. Sí. Entonces, si yo le aumento el volumen, si aumento el espacio de donde se mueven esas partículas, aumenta el volumen. Entonces, el gas tiene un volumen variable, porque depende de muchas cosas. Es más, si yo le aumento la temperatura, también aumenta el volumen, aumenta la presión, ¿sí? Porque la temperatura hace que se muevan, que adquieran mayor energía, ¿sí? El calor siempre hace que estas partículas aumenten su energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento, ¿sí? Algo que se mueve tiene energía cinética. Entonces, vamos de vuelta a ese punto. ¿Es correcto afirmar que la materia mantiene su volumen constante en cualquiera sea los estados de agregación en que se encuentre? No. No, ¿por qué? Porque puede variar. Porque los gases no son constantes. En los gases el volumen no es constante. Solo es constante en el sólido y en el estado líquido. Pero en el estado gaseoso, no. ¿Sí? El estado gaseoso tiene un volumen variable, como les expliqué recién. Vamos al otro punto, que dice el punto... Según la teoría cinético-molecular, el cambio de estado de sólido a líquido se debe a un aumento de la energía cinética de las partículas que forman el material. Fíjense, la energía, ¿se acuerdan que nosotros volvemos acá? Piensen esto. Vamos de nuevo. Teníamos esto, sólido, líquido, gaseoso. Vamos a pensar en el agua. Si tengo hielo, para pasarlo a estado líquido, ¿le tengo que agregar calor o sacar calor? Agregar. Agregar calor. Y si tengo agua y quiero que esa agua se evapore, ¿le tengo que agregar calor o sacar calor? Agregar. Agregar. O sea que cuando todo va de acá para acá, aumento la temperatura, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. 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 Y cuando voy de acá para acá, tengo que disminuir la temperatura. ¿Bien? Baja la temperatura. Bien, baja la temperatura. Siempre, chicas, cuando aumentan la temperatura de algo, las partículas tienen mayor movimiento. O sea que si aumento la temperatura, la energía cinética aumenta. Aumenta la energía, vamos a poner así, energía, aumenta la energía cinética. Y si yo le saco temperatura, disminuye la energía. ¿Sí? Eso acuérdenselo, ¿sí? De este esquema. Si yo aumento la temperatura, aumento la energía cinética, o sea, aumenta el movimiento de las partículas.
Recuerden que la teoría cinético-molecular lo que nos decía era que el sólido, las partículas del estado sólido, están muy pegaditas unas con otras, no tienen espacio entre sí, y las fuerzas de atracción son muy fuertes. Es como que el pegamento que mantiene unida a estas partículas son fuertes. Para yo romper la fuerza de atracción tengo que agregar temperatura. Cuando agrego temperatura, el sólido se afloja esa fuerza y ese pegamento que mantiene unidas estas partículas se vuelve más débil, ¿sí? Vamos a dibujar el pegamento como si fuese una fuerza que los mantiene unidos, ¿sí? Así. Y vamos a buscar esa fuerza como que estas pelotitas están pegadas con esta fuerza que vemos de color rojo, por eso está sólido. Y si agregamos más temperatura, rompemos la fuerza de tal manera que en el estado gaseoso estas fuerzas de atracción no existen. Los gases no tienen este pegamento, esta fuerza de atracción. Entonces se encuentran libres las partículas y se mueven en todas direcciones. ¿Bien? No hay nada que las mantenga unidas, por eso al gas no lo vemos, ¿sí? No logramos percibirlo, porque las partículas están tan separadas unas de otras, no tienen fuerzas de atracción, y entonces no podemos observar a simple vista las partículas de los gases, ¿sí? Entonces, volvamos a la pregunta. Dice, según la teoría cinético-molecular, el cambio de estado... no, estábamos en el E, ¿no? En el D. Para que ocurra un cambio de estado, siempre se debe entregar energía al material. Otra cosa que quería aclarar. Cuando estos cambios de acá se llaman progresivos. Y es progresivo porque aumenta el calor. Y estos de acá se llaman regresivos. Porque le saco calor, ¿sí? Regreso para atrás, regresivos. Entonces, en los cambios progresivos aumenta la temperatura, pero en los cambios regresivos, ¿aumenta la temperatura? No. No. Entonces, no. Entonces, la D es incorrecta, porque dice, para que ocurra cambio de estado, siempre, dice que siempre se debe entregar energía. Acuérdense que es calor, ¿sí? Al material. ¿Siempre tengo que entregar energía? ¿O en los cambios regresivos tengo que sacar energía? Claro, esta es falsa, porque en los cambios, esta también es falsa. No. Esta es falsa, esta es falsa. ¿Sí? Los cambios regresivos, esto ponen falso, en los cambios regresivos tengo que quitar energía al material, ¿sí? Según la teoría cinético-molecular, el cambio de estado sólido a líquido, recuerden el gráfico, sólido a líquido. ¿Bien? Se debe al aumento de la energía cinética de las partículas que forman el material. ¿Hay aumento de energía cinética en el sólido a líquido? No. ¿Qué dice acá? ¿Hay aumento de energía cinética de sólido a líquido? ¿No? ¿Qué dice ahí donde marqué con el círculo? Aumento, la flecha para arriba es aumento, ¿sí? ¿Aumenta la energía cinética para ese lado? Sí. Sí, aumenta la energía cinética. Recuerden que si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética. El calor hace que las partículas se muevan más. Si se mueve más, algo que se mueve más tiene más energía cinética. Recuerden, el calor que yo le dé a un cuerpo va a hacer que las partículas se muevan más. Si se mueven más, tienen mayor energía cinética. ¿Sí?
Entonces, esta afirmación es verdadera, ¿sí? Esta oración es verdadera. Temperatura, presión, volumen y masa son las variables más importantes que se tienen en cuenta para estudiar el comportamiento de los gases. ¿Esto es correcto o no? ¿Es correcto, chicas? ¿Se acuerdan el trabajo que hicimos de los gases? ¿Qué trabajábamos? ¿No trabajamos la presión, el volumen, la temperatura, todas esas cosas? Sí. Bien, entonces esta es verdadera, ¿sí? Esta es verdadera. Bien. Acá dice, en un día de verano salís de la pileta y te sentás al sol a charlar con tus amigos. Después de un rato te das cuenta que estás totalmente seco. ¿Qué es lo que ocurrió con el agua que estaba sobre la superficie de tu cuerpo? Indica la opción correcta. Se condensó, se evaporó, entró en ebullición. ¿Qué pasó? Evaporó. Se evaporó, ¿sí? Si tienen dudas, miran los cambios de estados de la materia que lo tienen en su carpeta. Hicimos cómo se llama el pasaje de sólido a líquido a gaseoso, lo tenemos en la carpeta, ¿sí? Tacha lo que no corresponda, de modo que las afirmaciones sean correctas, ¿sí? Dice, cuando disminuye la temperatura de un material, ¿sus partículas se mueven más o se mueven menos? Tenemos que tachar la opción correcta. ¿Qué pasa cuando disminuimos la temperatura de un material? Recuerden la energía cinética, ¿se mueven más o se mueven menos? Si lo enfrío. ¿Más? ¿Eh? ¿Más? ¿Cuándo se mueve más algo? ¿Cuando le doy calor o cuando le saco calor? Cuando le doy. Cuando le Cuando pongo le da- calor. ¿Eh? ¿Qué? Cuando tiene calor. Cuando tiene calor se mueve más, pero acá dice, cuando disminuye la temperatura de un material, Menos. ¿sus partículas se mueven más o menos? Menos. Menos. Entonces tachamos la palabra más y que quede menos, ¿sí? Y si se produce un cambio si se produce un cambio de estado, ¿sería regresivo o progresivo? Cuando le saco temperatura, fíjense, le saco temperatura, ¿cómo se llama? ¿Regresivo o progresivo? Regresivo. Muy bien, si le Sí. saco temperatura es regresivo, o sea, tachamos el progresivo, ¿sí? Y ahí me queda la oración correcta. Dice, cuando aumenta la temperatura dentro de un recipiente cerrado que contiene gas, ¿se expande o se comprime? Expandirse, acuérdense, ¿qué pasa cuando yo le agrego calor al gas? Las partículas, ¿qué hacen? ¡Pum! Explota. ¿Un gas no explota si le doy temperatura? Chicas, Se comprime, profe. ¿cómo? Ay, te escucho entrecortado. Se comprime. ¿El gas se comprime cuando le doy calor? O sea, no explota. ¿Se expande? Se expande, claro. Se comprime un gas cuando tiene la temperatura baja. Comprimirse es achicarse. Reduce su volumen. Va a reducir su volumen si las partículas se dejan de mover. Para que las partículas de los gases se dejen de mover, tengo que disminuir la temperatura. Al disminuir la temperatura, las partículas de los gases se van a mover menos y entonces se van a comprimir. Pero si yo agrego calor, el gas se expande. ¿Por qué se expande? Porque sus partículas se mueven más. Por eso explota el gas. Un gas explota porque al aumentar la temperatura, estas partículas se expanden, ¡pum!, salen disparadas para todos lados. O sea, que vamos a tachar la palabra se comprime, ¿sí? Porque las partículas que lo forman se alejan o se acercan. ¿Se acercan? Se aleja. Se alejan, si se expande, se alejan, se van. ¿Sí? Entonces tachamos la palabra se acercan. Dice, cuando un líquido tiene un punto de ebullición bajo, acuérdense que el punto de ebullición es la temperatura a la que hierve una sustancia.
Bien, vamos a imaginar el agua. El agua hierve a 100 grados centígrados. Cuando el agua llega a 100 grados centígrados, hierve, se evapora. ¿Bien? Podemos concluir que las fuerzas de atracción entre las partículas que lo forman son menores que su energía cinética. ¿Mayores? Dice, cuando un líquido tiene un punto de ebullición bajo, podemos concluir que las fuerzas de atracción entre las partículas que lo forman son mayores o menores. Menores. Son menores. ¿Por qué? Esto se los voy a explicar. Se los voy a explicar con el ejemplo del alcohol y del agua. El agua, vamos a poner que tenemos dos líquidos y los vamos a poner en el fuego. ¿Sí? Vamos a ponerlo en el fuego. Ahí. Quería poner el rojito, pero no me dejó. Vamos a poner agua en el fuego y alcohol al fuego. En una ollita, en un vasito de laboratorio ponemos agua. Y acá vamos a poner alcohol. ¿Sí? El alcohol hierve a 78 grados. Esto lo voy a bajar acá. A 78 grados centígrados. ¿Sí? Cuando el alcohol llega a 78 grados centígrados se evapora. Y el agua a 100. ¿Sí? Dependiendo de la energía o sea, para evaporar este alcohol y para evaporar el agua necesito más energía que para evaporar el alcohol, ¿o no? Sí. El alcohol necesita menos energía, necesita 78 grados centígrados, pero el agua necesita 100, o sea, necesita más calor, más energía. Entonces, ustedes imagínense en esto, el agua tiene las pelotitas, ¿sí? Y el alcohol también tiene sus pelotitas pegaditas, sus partículas pegadas. ¿Sí? Y acá vamos a imaginar que está el pegamento, que mantiene unida a estas partículas, a estas pelotitas. O sea, que para yo pasar de estado líquido a gas, tengo que romper estas fuerzas. La rompo con calor. ¿Sí? Las fuerzas de atracción del agua se rompen con calor. Las fuerzas de atracción del alcohol se rompen con calor. Acá necesito más energía que acá. ¿Quién tiene más las fuerzas estas de atracción? ¿Quiénes son más fuertes? ¿Las del agua o las del alcohol? Las del agua. Las del agua, las fuerzas que están acá pegadas son más fuertes porque me cuesta más romperlo. Es como tener un plástico, un pegamento más duro. Mientras más duro sea ese pegamento, más energía necesito para romperlo. ¿Sí? ¿Vieron que cuando tienen el quita esmalte, ustedes lo dejan destapado y se evapora enseguida el quita esmalte? ¿Vieron o no? Sí. Bueno, ¿por qué se evapora rápido? Porque las fuerzas de atracción de ese líquido que se llama acetona, es una acetona, el quita esmalte, son muy débiles las fuerzas de atracción. Se rompen con temperaturas ambiente. La temperatura ambiente puede ser 20 grados centígrados. O sea, si yo pusiese en un vaso quita esmalte, el quita esmalte creo que a los 20 grados centígrados ya se evapora. O sea, las fuerzas de atracción de las partículas del quita esmalte son muy débiles. O sea, el pegamento que mantiene unidas esas partículas son tan débiles que con la temperatura ambiente se rompen esa fuerza y las pelotitas se evapora, pasa de estado líquido a gas. ¿Sí? Se evapora al ambiente, se van al ambiente. Entonces, mientras más baja sea la temperatura, más débil es la fuerza. ¿Sí? Mientras más alta sea la temperatura, más fuerte es la fuerza que tiene y necesito más energía para romperla. ¿Sí? Entonces, si acá me está diciendo, cuando un líquido tiene punto de ebullición bajo, piensen en la acetona, en el quita esmalte, podemos concluir que las fuerzas de atracción en las partículas que la forman son mayores o menores. Menores. Menores, ¿sí? Entonces vamos a poner, tachamos la palabra,
tachamos la palabra mayores y dejamos menores, ¿sí? Porque si el punto de ebullición es bajo, las fuerzas de atracción también son bajas, porque es tan poca la energía que necesito para romperlas que... Bien, vamos al otro. Punto D dice, para que un sólido se funda, o sea, piensen en la manteca. La manteca está sólida y pasa a estar líquida. ¿Debemos aumentar o disminuir la temperatura? Aumentar. Muy bien, aumentar. Entonces Aumentar. tachamos la palabra disminuir la temperatura, de modo que sus partículas aumentan o disminuyen su energía. Cinética, ¿no? Aumentan. Aumentan, muy bien, aumentan. Si tenemos la temperatura constante, recuerden que la temperatura constante quiere decir que no cambia, mantenemos la temperatura igual. Y aumentamos la cantidad de gas dentro de un recipiente. ¿El volumen permanece o no permanece constante? Si aumentamos la temperatura, si mantenemos la temperatura constante y aumentamos la cantidad de gas en un recipiente, ¿el volumen permanece o no permanece constante? Esto les está diciendo esto. Vamos a borrar esto porque si no, les está diciendo eso. Supónganse que tienen un recipiente. Adentro de este recipiente hay gas. Tenemos la temperatura constante, no la cambiamos. Adentro de este recipiente tenemos gas. ¿Sí? Hacemos un agujero, una llave, y metemos, suponete que vamos a hacer así, una llave. ¿Sí? Y agarramos y le metemos más gas. Abrimos la llave y metemos más gas adentro. ¿Cambió el volumen? ¿Cambió el espacio? El volumen es el espacio. ¿Ustedes ven que cambió el espacio? ¿Cambió? No. 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 El volumen se permanece constante. Entonces, permanece constante. ¿Sí? Y esto provoca un aumento o disminución de la presión. Si yo aumento más partículas, la presión son los choques de las partículas. Si hay más gas, hay más choque. Y hay más presión, porque son más pelotitas chocando. Si pongo más gas, más, choca. Porque los gases se mueven. Entonces, más choque, más presión. Acá, ¿va a aumentar o disminuir la presión? Si voy agregando más gas, ¿la presión aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta la presión, ¿sí? Aumenta la presión por los choques de las partículas. Entonces, acá, nosotros